que el COSEP se vaya modernizando, ¿verdad? Todo este tipo de instituciones tiene que tener una modernización, ¿verdad? Especialmente con lo que nos espera. Los siguientes 3 años son 3 años que son bien claves en este país. Uno es el año electoral, el otro son, y estás hablando del 2021, y después tenés el 2022 y 2023 con el gobierno que quede, lo que venga, ¿verdad? Trabajar y buscar prácticamente lo que es la recuperación económica de este país. O sea, es bien sabido esta... Sobre la modernización del COSEP, Mike afirma que lo que les compete a ellos es lo económico. Y en cuanto al año 2021, ya da por un hecho que será un año electoral y que los años subsiguientes, con el gobierno que sea, trabajar en la recuperación económica. Es claro que no está pensando ni en la recuperación institucional ni en la recuperación social. ¿Qué haría desde su gremio empresarial como titular del COSEP para presionar y que haya una pronta solución a los problemas que tiene Nicaragua? Por ejemplo, ¿sería una buena opción un paro nacional? ¿Sería una buena opción la desobediencia fiscal? ¿Qué haría Michael Hill? Mira, primero que todo, seguir trabajando en el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia, el sector privado ha hecho una gran labor. Hemos visto cómo grupos empresariales han recogido fondos y están apoyando. Al preguntársele qué haría para presionar al régimen, respondió que primero que todo seguiría trabajando de cara a responder la crisis de la pandemia del COVID-19. Claramente no está dispuesto a arriesgar su candidatura como presidente del COSEP, haciéndole ver al sector privado la necesidad urgente de protestar cívica y pacíficamente contra el régimen. Aquí claramente también hay una gran diferencia con voces como las de Humberto Belli, asesor del CEPORELE, que han dicho que de ser necesario, algunos empresarios tendrán que sacrificar sus propias empresas para salir del régimen. Lo lamentable es que no ofreció ninguna alternativa de presión interna. Una desobediencia fiscal, Michael. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque si vos haces una desobediencia fiscal, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a cerrar empresas, te van a multar empresas, no vas a poder, ¿me entendés?, importar, no vas a poder exportar, porque vos tenés que tener una cosa que se llama solvencia fiscal para vos poder importar o exportar en este país, o para poder trabajar en este país. Eso significaría más desempleo. Cuando la entrevistadora insiste sobre una desobediencia fiscal, lamentablemente Mike responde que eso es aún más difícil. Afortunadamente admite que son rehenes del régimen y que perderían las licencias para operar porque no tendrían la solvencia fiscal. Al igual que los partidos políticos son rehenes del régimen, pues no les dan el reembolso electoral. Lo que no dice es que si todo el sector formal organizado bajo el COSEP decide ir a una desobediencia fiscal, el gobierno no tendría la capacidad de cerrar todas las empresas y más bien crearía una iliquidez al gobierno central que lo obligaría a cumplir con los acuerdos que han llegado en el pasado. Es muy lamentable que siga proponiendo acuerdos políticos, pues claramente no recuerda que desde el 2014, hace 6 años, la Conferencia Episcopal de Nicaragua de la Iglesia Católica puso una agenda sobre la mesa y desde entonces el gobierno viene demostrando su falta de voluntad política de escuchar a la población y mucho menos de cumplir o de ceder sin ninguna presión interna, que no sean más que comunicados y mantas en la calle. Que hagan reformas electorales. Ahora, el gobierno ha anunciado, y lo ha anunciado desde el año pasado, está diciendo van a haber reformas, van a haber reformas. Desgraciadamente no hemos visto voluntad, no hemos visto señales, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hablarlo en un discurso populista de ver la acción verdadera. Entonces, como te digo, hay grupos que están afuera que dicen elecciones sin Daniel. O sea, que me enseñen cómo puedes hacer unas elecciones sin este gobierno, si la constitución de este país te dice de que él es el presidente. O sea, la comunidad internacional lo reconoce todavía como presidente, porque yo no he visto ningún... Dice al decir que desde hace varios años Ortega no ha demostrado ninguna voluntad política de hacer reformas electorales, insistiendo ante la población tener estas mismas reformas. Más bien critica a Iniciativa por el Cambio y los que hablamos con la verdad a la población, diciendo que no podemos permitir ir a elecciones controladas por un régimen criminal, donde la entidad que está supuesta a asegurar la seguridad ciudadana, está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por cometer actos de genocidio. Nos pregunta sobre la forma constitucional para salir de Ortega. Por lo tanto, procedí a enviarle los artículos correspondientes.
Espero Mike haya leído el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, donde dice que para ser presidente de la República debe estar gozando de sus derechos civiles y políticos. Claramente la pareja genocida ha violado las leyes, cometiendo un sinnúmero de crímenes, documentados por la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no gozan de esos derechos. En el mismo artículo 147, más adelante se refiere a que no podrán ser candidatos a presidente ni vicepresidente los que hayan alterado el orden constitucional. A Mike parece habérsele olvidado y por lo tanto demuestra la dificultad que puede tener ante la comunidad internacional para hacerles ver esa realidad. Afortunadamente, la comunidad internacional y la Organización de los Estados Americanos, la OEA específicamente, no necesita que los representantes de la oposición en Nicaragua les hagan ver sobre ese quebrantamiento del orden constitucional, pues son víctimas directas de la violación del artículo 5 de la Constitución, que dice literalmente: Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el derecho internacional americano reconocido y ratificado soberanamente. Lamentablemente está un poco fraccionada la oposición y la coalición está, digamos, todavía aprendiendo y tratando de superar problemas internos como lo del PLC, la carta enviada a la Organización de Estados Americanos, entre muchas otras cosas. Mira, primero que todo, aquí yo creo que es una lucha en la oposición porque todo el mundo cree que tiene la varita mágica, ¿verdad? O sea, es imposible, y te lo digo desde ahorita, hemos visto el actuar del gobierno y del presidente Ortega y de su señor esposo, doña Rosario Murillo, donde en ningún momento han mandado señales de que van a renunciar, ¿verdad? O sea, hay que estar claro en esto, ¿verdad? Yo creo que hay que aterrizar con claridad. Presidente Ortega y su señora esposa, Rosario Murillo. Aquí es sumamente preocupante el respeto con el que se dirige a la pareja criminal que sigue asediando al pueblo nicaragüense y la prudencia que parece caracterizar a Mike en sus palabras. Al preguntarse cómo realizar elecciones sin Ortega Murillo, le reitero la invitación que le hice hace un par de meses para reunirse con Iniciativa por el Cambio y conozca la ruta que hemos trazado, donde demostramos la criminalidad del régimen y por lo tanto la forma de presionar nacional e internacionalmente con más sanciones. R2P, el R2P, Convención de Palermo, CAFTA, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, para lograr la justicia como antesala de la democracia. No quisiera pensar que lo está contaminando el temor de algunos empresarios del gran capital y de los testaferros que temen que la justicia los alcance por lavado de dinero. El realismo, el conformismo, la prudencia es muestra que el sector empresarial es rehén del régimen. Aquí es importante hacer una pausa para reflexionar y recordar lo que dijo la filósofa alemana Hannah Arendt. La gente más peligrosa no es la gente que hace daño aposta, a propósito. De ellas sospechamos fácilmente, sino la gente que carece del hábito de pensar y que, alegando buenas intenciones, considera prescindible actuar con prudencia. Se está viendo de que no es así nomás, de que vos vas a cambiar. La Constitución de la República te enseña los pasos, cómo cambiar cívicamente a un gobierno. Y si tenemos nuestro contrincante, que es el gobierno, que no cumple con la Constitución, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? No dar el ejemplo de cumplir con nuestra Constitución. Hace referencia a la Constitución de la República, pero no menciona que la misma fue reformada en el 2014 a la medida del dictador, resultado del fraude electoral del 2011, donde se asignaron las 2/3 partes de las diputaciones que le permitiera controlar todos los poderes del Estado. Además, no menciona que la Constitución estipula referéndum y plebiscito, que son los pasos cívicos y constitucionales que el régimen obviamente no va a permitir por el mismo control y autoritarismo criminal. Nuestro contrincante, a como él se refiere a los criminales,
que no nos permite cumplir con nuestros derechos que nos da la Constitución política de Nicaragua. De que aquí tienen que haber cambios profundos. ¿Cuál sería la opción entonces? Yo creo que, mira, yo desde un comienzo, cuando yo estaba en la multilateral, que fue la que fundó la coalición, lo dije claramente, esto no es por instituciones, esto es por sectores. Y vos, ¿cómo puedes trabajarlo? Vos tenés que trabajarlo de una manera donde tengas el sector político, el sector juvenil, el sector de la sociedad civil, el sector de empresarios y el sector de rural o campesino. Si vos lográs articular esos 5 sectores, lo que vas a tener es una unidad de todos los sectores. Cuando escuche y converse con Iniciativa por el Cambio, verá que coincidimos en que nosotros proponemos organizar el liderazgo colectivo de la oposición en sectores también. Nada más que nosotros, en vez de proponer 5, proponemos 2 más, que son el sector de las víctimas de abril y el sector de los exiliados y la diáspora, para garantizar el tema de la justicia sobre todo, porque no puede haber paz sin justicia. El PLC significa que está secuestrado y montarte en la casilla del PRD es muy difícil. Yo creo que la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental y yo, a mi criterio, como católico, apostólico y practicante que soy, no creo que la Iglesia estaría contenta que fuéramos en una casilla de los protestantes. ¿Me explico? Entonces es bien complicado, pero sí lo que podemos hacer es sentarnos y mira, el Papa Francisco lo ha dicho siempre, para lograr la unidad, para fortalecer la unidad, tenés que dialogar. Y lo contradice al hablar de unidad, pero al mismo tiempo descalificar al Partido Liberal Constitucionalista por estar secuestrado y al PRD por ser evangélico. Dice ser católico, apostólico y practicante, pero desconoce que el Vaticano promueve el ecumenismo, más aún el diálogo entre cristianos. Además, la Biblia habla de la necesidad de la unidad de la iglesia entre gentiles y judíos, porque somos como el cuerpo humano, en donde cada parte es diferente, pero necesaria. Entonces es bien complicado. ¿En la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad? Esa es una opción que tenemos ahí, ¿verdad? Pero no quiere entrar a la coalición, C por L. ¿Iría a la alianza con C por L fuera de una coalición? Esa pregunta se la tenés que hacer a doña Quita, ¿verdad? No, pero usted como alianza. Es que yo iría en la casilla que nos dé y nos asegure a nosotros que vamos a tener una ruta clara, que no vamos a ser secuestrados. Hoy por hoy, la única de esas 3 casillas que te menciono, que son las que están participando, la más clara y la que está más segura es C por L. Ahora, menciona al C por L como una opción, en donde se contradice, porque antes mencionó que todos son culpables. Así que yo más bien coincido que junto con los otros partidos, el C por L también es culpable. En el 2011 legitimó el fraude para obtener el reembolso electoral. Y después más adelante, en el 2016 tampoco no dijo nada porque estaba aplicando para obtener la personería jurídica. Así que más bien todos los partidos, sin excepción, están en las mismas condiciones, igual que los empresarios que estaban apoyando al régimen en ese tiempo. Tenga, ¿me entendés?, validez con el tema católico y protestante, ¿verdad?, que siempre ha sido aquí, aunque tenemos un solo Dios, ¿verdad?, los dos, pero no veo yo en ese sentido que vaya a haber un apoyo. Acordate que muchas iglesias protestantes en la lucha de abril 18 cerraron las puertas al pueblo de Nicaragua. Y la única que puso su pecho y la única que salió defendiendo a los nicaragüenses y que sigue defendiendo es la Iglesia Católica. O sea, por lo tanto, la Iglesia Católica tiene... Es lamentable cómo se dirige únicamente al liderazgo de algunos de los pastores evangélicos que han sido cómplices del régimen, pero en aras de buscar la unidad no menciona el papel preponderante que jugó el canal 100% Noticias, el cual es dirigido por 2 prominentes evangélicos, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Además de ser cristianos, son empresarios que debería estar defendiendo, representando y presionando con paro y desobediencia fiscal hasta que les entreguen su canal y liberen al resto de los presos políticos. Tampoco podemos olvidar a la familia evangélica en la casa de 3 pisos que murieron calcinados en el barrio Carlos Marx por no prestar su azotea para francotiradores. Además de muchos pastores evangélicos que me consta estuvieron orando en los tranques
y que hoy día tienen que estar en el exilio, temiendo por sus vidas y las represalias del régimen. Y el caso emblemático del periodista Ángel Gaora, que murió en el ejercicio de su profesión periodística en manos de la policía, hijo de una pareja de pastores evangélicos, dejando una viuda y dio 2 criaturas huérfanas. Un diálogo interno del sector empresarial y no solo el sector COSEP, ¿verdad? Las 26 cámaras de COSEP. Yo creo que aquí tenemos que invitar en este diálogo formal al tema de los informales, las pymes, las MIPYMES, invitar a las 26 cámaras de COSEP, invitar a las cámaras binacionales empresariales y tener un diálogo abierto del sector empresarial, ¿verdad? Unificando a todo este sector, ¿verdad? Para verdaderamente crear esas estrategias, ¿verdad? Porque yo no tengo la varita mágica, yo creo que entre todos unidos podemos nosotros crear una estrategia del sector empresarial para mitigar el impacto del quiebre de más empresas, para mitigar el impacto de más gente que se vaya a sus casas. O sea, aquí lo que tenemos que buscar es cómo generar empleo y desgraciadamente eso no lo estamos teniendo debido a una reforma tributaria y unas acciones que ha tomado el gobierno que verdaderamente... Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo entre empresarios. ¿Y qué han hecho estos 2 últimos años? No han podido dialogar entre empresarios y ponerse de acuerdo. Menciona que quiere evitar más quiebras de empresas, pero no escucha las recomendaciones que vienen haciendo prominentes economistas, en donde claramente dicen que para recuperar la economía y la inversión extranjera se debe de recuperar la institucionalidad. Y eso pasa a través de la justicia, saliendo del régimen criminal. Por si no lo recuerda, esa justicia universal que persigue al crimen transnacional se llama Convención de Palermo. Y para eso, como líder empresarial, debería tener una lista de empresas a sancionar por lavado de dinero o comenzar a conversar, a dialogar con ellas para que se arrepientan y entreguen el dinero mal habido. Supongo que eso es prioritario para evitar que suspendan el CAFTA o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que contiene cláusulas de respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, sobre todo cuando la falta de Estado de Derecho es claramente evidente, que representa una amenaza a la estabilidad y la seguridad regional. A pesar de que no se avance en el tema del acuerdo político, ¿o tendrían que ir los dos de manera paralela? Yo soy creyente que tienen que ir paralelo. Yo soy creyente de que no podés abandonar el tema político porque volveríamos a caer en el mismo rol que vamos a hacer, que estuve en el 2018, vamos a tocar solo los temas políticos y los temas institucionales, los temas de liberación de presos políticos, los temas de derechos humanos, los temas de, ¿cómo te quiero decir?, de retorno seguro y preciso de todos los exiliados, el tema de las reformas electorales, ¿quién nos garantiza? O sea, yo creo que son temas, como eso te digo, tiene que haber un acuerdo político que involucre las dos. Y yo lo veo de esta manera, una mesa en los temas políticos, una mesa en los temas económicos. Y las dos paralelamente caminando para buscar esa solución. Al final de cuentas tenemos que buscar, todos somos nicaragüenses. Nicaragua son 6,5 millones de habitantes que tenemos que asegurarnos que el futuro, que son los jóvenes, tengan esas oportunidades y que no volvamos a caer en lo que hemos caído, ¿verdad? Parte de mi trabajo va a ser trabajar con los jóvenes empresarios. Recuerdo, Mike, que no se puede dialogar, ni mucho menos negociar reformas electorales con criminales. Además, le recuerdo lo que le dije en nuestra última conversación, que las reformas electorales tendrían que garantizar la presencia de cascos azules para garantizar la seguridad ciudadana que ha venido siendo amenazada por los paramilitares y la Policía Nacional sancionada. También para poder pensar en reformas tendrían que darse en 2 meses, o sea, 1 año antes del día de las elecciones previstas, y no esperar a que se celebre otro proceso electoral fraudulento para entonces declarar al régimen como ilegítimo, donde hay evidencia de sobra que es ilegítimo de origen y es ilegítimo en el ejercicio. Al igual que los partidos políticos. Estoy repitiendo palabras textuales de algunos analistas. Entonces dicen que tienen gran responsabilidad por el tema de que decidieron trabajar de la mano, incluso algunos han usado hasta la palabra complicidad con el gobierno,
para poder estar en su zona de confort, conformarse con trabajar con un gobierno como este y seguir adelante. Y hay una línea muy delgada entre ser cómplice y entre trabajar porque pues te toca sacar adelante a tu gremio, a tu empresa. ¿Cómo responde a estas críticas Michael Healy y cómo haría Michael Healy un compromiso diferente, tanto con su gremio empresarial como con la ciudadanía, que tiene en su mayoría la ciudadanía opositora a este tipo de críticas? Mira, primero que todo, el sector empresarial o COSEP hizo lo que tiene que hacer un sector empresarial: traer inversión, crear crecimiento, crear desarrollo, ¿verdad? Y al mismo tiempo buscando que un gobierno, que su labor es ser de facilitador. Yo creo que todos somos culpables, no solo el sector empresarial, que cometió errores, pero también la sociedad civil, que cometió errores, y también el sector político cometió errores. ¿Qué te quiero decir? Yo me acuerdo cuando a Eduardo Montealegre le quitaron las diputaciones y nos íbamos frente al Consejo Supremo Electoral, y éramos un grupo de 16, 20 personas. Nos ponían 150 antimotines alrededor, acuérdense, estar frente a la rotonda Rubén Darío, no te dejaban pasar, y ahí estábamos siempre un mismo grupo trabajando y luchando por la democracia de este país. ¿A dónde estaba la sociedad civil? O sea, yo nunca vi masivamente miles de personas que iban a estar ahí enfrente, o sea, un vacío de la sociedad civil. Partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos se vendieron al gobierno por unos dólares más y siguen en pactos y siguen ellos aliados con el gobierno. O sea, vos oís del PLI, vos oís de la LN, están calladitos. ¿Por qué? Porque vos oís del APRE, están calladitos. Ves a Arnoldo Alemán, que sigue con su pacto. Hay una división, está secuestrado ese partido por el Consejo Supremo Electoral. ¿El Partido Conservador? ¿Verdad? El Partido Conservador calladito. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿A dónde están los políticos? ¿A dónde estaban los políticos cuando estábamos luchando y estábamos protestando por la democracia? Ausente. Sector empresarial, ¿qué hizo? Es lo que tiene que hacer el sector empresarial: traer inversión, invertir en el país, crear desarrollo, crear empleo, crear riqueza. Que sí cometieron errores, sí hubieron errores que se cometieron. Y yo creo que para atrás no tenemos que, solo para ver, para que esos errores no se vuelvan a cometer. ¿Cuál sería su compromiso ahora? Mi compromiso es verdaderamente buscar, como te dije, es a través del diálogo, a través de la unidad de todos los sectores, que vamos a buscar las soluciones en este país. No es un sector unilateral, tienen que ser todos los sectores juntos, luchar por el desarrollo, porque todos somos nicaragüenses, Nicaragua es de todos. Por lo tanto, enfoquémonos hacia... Es preocupante que a estas alturas del juego siga justificando al sector empresarial diciendo que hizo lo que tenía que hacer, que es generar empleo, en detrimento de la institucionalidad del país. Nuevamente se contradice y es lamentable cómo señala a la sociedad civil y a los partidos políticos de ser igualmente culpables que los empresarios. Lo que no recuerda es que desde el fraude electoral municipal del 2008, que se comenzó a retirar la cooperación internacional europea y la cuenta Reto del Milenio de Estados Unidos, se le comenzó a decir al liderazgo del COSEP que no era conveniente reemplazar las donaciones de la cooperación internacional de Estados Unidos y de Europa por préstamos de la cooperación venezolana. Yo estaba en la sociedad civil como presidente de Hagamos Democracia y vicepresidente de AmCham, y el COSEP prefirió seguir su modelo público-privado de diálogo con el gobierno y apostar por el petróleo venezolano. Lo que no dice es que en el 2016, cuando él, junto a Eduardo Montealegre, estaban protestando en la rotonda, los empresarios estaban cabildeando en contra de la NICAC, pagando cientos de miles de dólares. Yo recuerdo muy bien a la sociedad civil siendo acusada de vendepatria en esa misma fecha porque estaban gestionando y apoyando la NICAC. Lo que no recuerda Mike es que las protestas en la rotonda las iniciaron los jóvenes y la sociedad civil desde el año 2013, mucho antes que Eduardo Montealegre, la Kitty y él se decidieran ir a protestar frente al Consejo Supremo Electoral. Ortega prometió grandes proyectos, pero incluso eran algunos miembros del sector privado quienes aparecían en esas conferencias con funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el canal interoceánico, del que por ahora... Bueno, para mí siempre, yo lo dije, era un cuento chino, ¿verdad? Y sigue siendo para mí un cuento chino, ¿me entendés? El cuento del canal. O sea, Nicaragua lo que debe enfocarse, si quiere hacer un canal, yo creo que el gobierno de Enrique Bolaño había estipulado en su momento. Recuerdo que Mike tuvo bien claro que el canal era un cuento chino
y tenía la valentía para denunciarlo. Lo que es lamentable es que no acepte que el liderazgo del COSEP, encabezado por José Adán Aguerri, celebraron y apoyaron ese espejismo. Le recomiendo que en vez de acercarse y contaminarse de esos empresarios que han sido cómplices del régimen, se mantenga distante para verdaderamente ser creíble y poder representar una opción de cambio y modernización del sector privado a través del COSEP. Pilares que tenés que articular, y con esto cierro, tenés que articular el tema de justicia, tenés que articular el tema de democracia, tenés que articular el tema de seguridad y el tema de desarrollo. Si vos podés articular esos 4 pilares, créeme que Nicaragua va a ser grande, vamos a ser la Nicaragua que hemos soñado, soñaron nuestros abuelos, soñaron nuestros padres, estamos soñando nosotros, y dejémosles a nuestros hijos esa Nicaragua hacia el futuro que verdaderamente... Felicito porque cerró mencionando los 4 pilares que son la justicia, la democracia, la seguridad y el desarrollo. Le recomiendo que para la próxima inicie mencionándolo en ese mismo orden de prioridad e importancia, y verá cómo coincide plenamente con Iniciativa por el Cambio, con quien no ha querido reunirse formalmente. Iniciativa por el Cambio piensa que lo primero es trabajar en el tema de la justicia, sacando del ámbito político y diplomático al régimen criminal, para poder desmontar el sistema autoritario criminal con un gobierno de transición nacional que traiga paz a través del desarme y desarticulación de las entidades criminales, terroristas, con el apoyo de países aliados, interesados en la seguridad de la región, y por ende en comenzar a pensar en un proceso democrático a través de elecciones libres, justas y transparentes, que permitan restablecer el clima de negocio para atraer la inversión y cooperación internacional necesaria para lograr la recuperación económica basada en la responsabilidad social empresarial que traiga desarrollo humano. Quisiera concluir con una reflexión que entenderá como empresario, pues uno de los principios de la iniciativa privada: el cliente siempre tiene la razón. Es hora de definir si estará al lado del pueblo que pide salir de la pareja o si estará del lado del régimen pretendiendo una normalidad e institucionalidad inexistente.